Un nuevo programa de las provincias también existen. Una satisfacción personal. Hace más de 6 meses venimos discutiendo con distintos actores de la política nacional la fecha en que se iban a hacer las pasos y también se iban a hacer o no las pasos, las elecciones primarias de la cual surgen los candidatos definitivos. El presidente de la Nación, más 22 gobernadores de provincia, sostenían que había que anular las pasos por razones de la coronavirus y otras razones ocultas, que eran razones netamente políticas de una lucha entre el gobierno nacional de Fernández y los grupitos que lo apoyan, grupitos porque son pocos, y la Cámpora y Cristina Kirchner, que querían elecciones paso. Fernández y 22 gobernadores sostenían que no. Entre ellas, nuestro gobernador sostenía que había que eliminar las pasos por razones de economía, de pandemia, etc. Pero la democracia no puede defenderse no puede depender de ninguna clase de pandemias o de lo que fuera. Aunque vayan 5 a votar en cada mesa, hay que hacer las elecciones. ¿Serán paso o no paso? ¿Darán paso a elecciones posteriores o no? Es decir, que con esta decisión de los bloques de Juntos por el Cambio, se van a postergar las pasos que estaban previstas para el 8 de agosto y pasarán al 12 de septiembre. Todos preguntarán por qué Juntos por el Cambio apoya al Frente de Todos al gobierno nacional. Yo diría al Frente Nacional, porque el gobierno nacional, representado por lo menos en los papeles de Fernández, querían anular las elecciones. ¿Por qué se querían anular las pasos? Porque hay una lucha interna en la provincia de Buenos Aires entre candidatos que responden a a Alberto Fernández, que es presidente de la Nación, nada más ni nada menos, y 22 gobernadores que sostenían que había que suspender las pasos. Pero Cristina, que es la que tiene el poder en la Argentina, su hijo Máximo, Kicillof y la Cámpora sostenían que había que hacer elecciones paso. Esta es una nueva derrota de Fernández y de los 22 gobernadores y del nuestro también, que sostenía que había que suspender las pasos. Erróneamente. Y Juntos por el Cambio había posiciones distintas. Diputados que sostenían que había que suspender las pasos. Otros que decían que había que hacer las pasos junto con las generales, lo cual no tenía sentido. Elegir candidatos para la elección general de octubre, que ahora pasó en noviembre, de elegir candidatos ese mismo día y ese mismo día votar por alguno de los candidatos. Eso no tiene ningún sentido. O las pasos se hacían antes o no se hacían, y se hacen, pese al presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene una alternativa todavía, pero provoca un caos político. Esta disposición de postergar 30 días o un poco más o un poco menos las elecciones de las PASO contaba con dos previos
proyectos de radicales, de diputados radicales, que responden al grupo de Lustó, a quienes algunos erróneamente, en mi criterio, piensan en Lustó como presidente de la República. El gobierno, con mucha ligerencia, con mucha viveza, lo decíamos en el programa anterior, toma como base el proyecto radical de postergar 30 días. Lilita Carrió también está de acuerdo, y su grupo Coalición Cívica, en postergar 30 días. Estaban de acuerdo antes de esta decisión. Es decir, que era una cuestión cantada. ¿Por qué? Porque los diputados del Frente para Todos, es decir, los diputados de Cristina, no los de Alberto Fernández, los diputados de Cristina tenían la mayoría suficiente para votar cualquier cosa, ya sea la anulación de las PASO o la postergación de las PASO, porque con sus propios diputados y los 10 o 12 que le faltan, entre los que están los de La Baña, el de gobernador de Córdoba y algunos otros más, tenía la mayoría suficiente para sancionar cualquier cosa. Inteligente la posición del Frente para Todos de utilizar ese proyecto radical, y con ese proyecto radical convocar a Juntos por el Cambio, y estos también inteligentemente aceptan postergar las fechas, porque de todas maneras se postergaban. El kirchnerismo tenía los votos suficientes para postergar. Entonces, entre que se las pongan de prepo por la mayoría parlamentaria y hacer todo un conjunto de diputados para postergar las elecciones primarias, es un buen negocio. Además, va a permitir que se ordene mejor el sistema eleccionario con la cuestión de las epidemias. Y vengo al caso de las epidemias por segunda, tercera o cuarta vez a decir que ¿hasta cuándo nos van a cortar la circulación por la calle Julio? Las epidemias no pueden cortar las elecciones ni tampoco el pago de la administración pública. Entonces hay que buscar una solución. La encontró el Banco de Provincia estableciendo que el día 0, los documentos que terminan en 01 cobran un día, los del número 2 y 3 cobran otro. Es decir, hay formas de solucionar que la gente se junte. Y esa forma una de ellas, es poniendo en las esquinas de lugares de votación, distribuir la gente, hacerlos votar por número de DNI, ya sea una hora o a la tarde o otra, pero hay muchas soluciones. Y eso es lo que hay que hacer. Pero de ninguna manera puede dejarse de votar en un sistema democrático, de elegir las autoridades nacionales, provinciales, legislativas, con el tema, digamos, con el voto popular. Bienvenido entonces que las elecciones nacionales se van a hacer del 8 de agosto al 12 de septiembre. Es casi un mes un poquito días más. Y el 20 de octubre, 24 de octubre, que estaba pensada las elecciones nacionales, pasan al 14 de noviembre. Todo esto depende de la ley que hoy viernes
se tiene que aprobar. Ahora, hablábamos recién del caos político que surgiría si el señor Alberto Fernández, presidente de la República, que hasta ayer bregaba por eliminar las PASOs junto con 22 gobernadores, resuelve vetar la ley. Puede vetar la ley que cambia estas fechas. Si lo hace, va a ser una función de rebeldía contra Cristina Kirchner. Por lo tanto, no lo va a hacer. Se olvida de su prédica de que hay que anular las primarias, las PASO, y se olvidan los 22 gobernadores que también estaban esperanzados en esto. Ahora se crea una situación. Hace 6 meses también venimos diciendo de que las elecciones provinciales deben hacerse antes de las PASO. Y teníamos un impedimento, porque las PASOs en las provinciales en Corrientes, la convocatoria tiene que hacerse 60 o 30 días antes. Las elecciones en Corrientes se tiene que hacer entre 6 y 3 meses la convocatoria y entre 4 y 2 meses la elección. Insisto, le conviene políticamente a Corrientes hacer las elecciones provinciales antes de las PASO. Era imposible hacerlas, en agosto pueden hacerse. Puede hacerse las elecciones, la convención y las elecciones. Ahora, era imposible poder tomar hacerla antes de las PASO si las PASO tenían el 8 de agosto. Había que hacerlas el 1, y entre el 1 y el 8 era una cuestión muy discutible. Por eso, señor gobernador, cuando yo me refiero a los problemas provinciales, no lo critico. Yo lo trato con lo que yo digo de ayudarlo a gobernar. No vaya a creer que yo soy un crítico del gobierno. Yo lo estoy ayudando a usted dándole esta posibilidad de que convoque a elecciones para elecciones provinciales antes del 12 de septiembre. ¿Por qué? Porque podamos nosotros, con una buena elección de Juntos por el Cambio, vamos a influir en las PASOs. Y al revés, con una buena elección de las PASO por el gobierno nacional, van a influir en las provinciales. Por eso, si siempre nos hemos, vanagloriado de que Corrientes es una ciudad autónoma, la provincia de Corrientes es una ciudad autónoma, entonces demostremos eso. Votemos antes. Si el gobernador Valdés está primero o segundo entre los gobernadores que tienen mayor apoyo en el país, ¿qué esperamos para votar? ¿Hay una interna? Resuélvanla entre ellos, porque las PASO no rigen en Corrientes en la elección provincial. Las PASO van únicamente en la elección nacional de diputados y senadores. Entonces, señor gobernador, permítale que un ciudadano de 88 años y de 65 años de política
le sugiera que convoque a elecciones antes de las PASO. La Constitución lo autoriza a convocar en agosto, convocar y realizar las elecciones en agosto. Hágalo, señor gobernador. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba misvegliera mediterránea es sola, mentre mi petit... Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Antes de entrar al segundo tema que nos habíamos propuesto, que era la educación, ¿para qué sirve?, voy a hacer una referencia que salió en el diario del viernes 23 de abril. Se autopercibe varón y la justicia ordenó a sus padres respetar la identidad. Muy bien. La responsabilidad del padre. ¿Ha visto usted algo que homenajea al padre en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes? Y me atrevería a decir en la nación. ¿Y los padres qué somos? Yo soy padre de 5 hijos, 15 nietos y 5 bisnietos. Mi padre tuvo 4 nietos. ¿Cuántos padres hubieron en el país? Pasaron desapercibidos como padres. El padre debe tener su homenaje en la ciudad de Corrientes y tal vez sea el primero en el país. Por eso el Rotary Club Corrientes Sur solicitó y obtuvo de la Municipalidad de Corrientes, bien, señor Intendente de la ciudad de Corrientes, le cedió al Rotary Club Corrientes Sur el triángulo que hay en Padre Borgatti, Junín y Costanera para erigir un monumento al padre, un homenaje al padre. Si hay el homenaje a la madre, ¿por qué no homenaje al padre? Entonces, el Rotary Club Corrientes Sur va a construir ahí un monumento al padre. Se ha convocado a distintos artistas de todo el distrito que corresponde el Rotary Club Corrientes Sur, y también se ha convocado a, digamos, en la Dirección Nacional de Cultura. Se está trabajando. Yo estimo que el día 10 de mayo podremos tener definido qué va a hacerse en ese espacio. Y bienvenido. Que alguien cuando pase por ahí vea que hay un monumento al padre y que lo hizo el Rotary Club Corrientes Sur. Voy al otro tema.
al otro tema importante. El padre también interviene en la educación. Siempre se habla del problema que tiene la madre, que no puede atender al hijo porque lo manda a la escuela. ¿Y el padre? ¿Cuántos padres, por edad, por cualquier circunstancia, se ocupan de las circunstancias de la educación de sus hijos? Y se pregunta uno, ¿para qué sirve la educación? Para que un país progrese. Sin una buena educación. Por eso Sarmiento, sabiendo que en nuestro país naciente no había suficientes maestros o profesores que se ocuparan de la educación, trajo maestras de Inglaterra y fue sancionado, de Estados Unidos, y fue sancionado por un nacionalismo equivocado. ¿Quién iba a iniciar la educación? Maestras a Paraná, a Entre Ríos. Decía en el otro programa, ¿quién no tiene un pariente o alguien que se educó en Entre Ríos? Sin embargo, tenemos que destacar que ninguno de esos que fueron a estudiar, varones o mujeres, que fueron a estudiar en ese entonces Entre Ríos, o fueron a Buenos Aires, o hoy día se van al exterior porque acá no hay posibilidades, lo hacen por el 90% o 80% por el trabajo del padre, acompañado por la madre. Entonces, muy bien, intendente, en ceder ese terreno para que el Rotary Club levante un monumento al padre. Hablaba días pasados con el director de Cultura de la provincia, el señor Bogado, y me decía, cuando yo le manifesté que se iba a hacer un monumento al padre, se sorprendió. Me dijo, usted sabe, no hay ningún monumento al padre en Corrientes. Y yo le diría iría más allá. Yo no sé si en el país, porque se pone la madre, bienvenido, merecido el homenaje a la madre, pero también al padre. Porque ninguno de los 40 millones de habitantes de nuestro país hubiera existido sin el padre. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve la educación? La educación sirve para que podamos progresar. No queremos un país de analfabetos o de semianalfabetos. Queremos el contacto presencial de maestras capaces. No puede ser maestra y formar juventudes una persona que no está suficientemente preparada. Y la preparación no es únicamente leer los libros y saber qué pasa. Hay algo más. Hay que saber tratar al niño, darle sociabilidad, darle moral, hacerle notar que los delitos son delitos y que deben sancionarse, a pesar de lo que pueda escuchar a su alrededor el niño o el alumno, de sus padres, de los políticos, de quien sea. Yo me extiendo por esto porque siempre quise estudiar. Me acuerdo que tenía 5 años
Vivía en Plácido Martínez y Tucumán, a 2 cuadras de la Escuela de Sarmiento. Y cuando mi hermano fue a estudiar a la escuela, entró a 1er grado, me pasaba el día llorando, hasta que mis padres consiguieron que se me inscriba con 5 años en el turno tarde, porque era el turno que en aquel entonces se consideraba que iban los hijos o demás de personal doméstico y demás. Y así me recibí a los 20 años de abogado y colaboré para realizar la Universidad del Nordeste. Y rechacé a los 21 años. A los 21 años rechacé ser profesor de la Escuela de Derecho porque se me exigía afiliarme al justicialismo. Todo eso formó mi carácter. Traté de transmitirlo a mis hijos, a mis nietos, y bueno, cada cual sabe cómo proceder cuando adquiere la mayoría de edad. ¿Por qué progresa Estados Unidos? ¿Por qué progresa Alemania? ¿Por qué progresa Inglaterra? ¿Por qué progresa Uruguay? ¿Por qué resulta que Paraguay nos está superando hasta el valor de la moneda del orden internacional? Porque educó, porque tiene gente que ha transitado escuelas, facultades y también universidades. No es así. No es creando universidades, lo digo a título de ejemplo, en Luján, en Traslado, el otro, Universidad de la Provincia de Buenos Aires está llena de universidades. Hay profesores suficientes para enseñar en tantas universidades. Ojalá los hubiera, ojalá los haya. Pero no es fácil hacer un profesor. No es fácil que sepa enseñar. No es fácil que enseñe algo más del librito del gobierno de turno. Porque los gobiernos de turno quieren formar esa juventud para que cuando puedan votar los vote. Y para eso quiere que haya una juventud semi-analfabeta. Y bueno, ¿para qué sirve la educación? Todos aquellos nuestros próceres se preocuparon por la educación. Y los que no, fueron envenenados como Mariano Moreno. Y los que no, estuvieron en Salamanca, como Manuel Belgrano. Y una vez más, vamos a mostrar la placa que hay en la Universidad de Salamanca, en la que dice: acá estudió el señor, porque no lo reconocen como general, y no era general de ejército, era general de circunstancia, el señor creador de la facultad de la bandera nacional argentina, don Manuel Belgrano. Para leerla hay que ponerse los anteojos de cerca, sucia, abandonada. Ahora está de embajador el hijo de don Raúl Alfonsín. Mande, embajador Alfonsín, y si quiere yo le voy a donar un frasco de brazo o de lo que sea, si no tiene plata la embajada para poder limpiar
ese homenaje a nuestro general Manuel Belgrano, porque así la educación no sirve. Hay que crear escuelas, hay que honrar a Sarmiento, que fue el iniciador de la gran educación en nuestro país. No denostarlo porque sacudió sus zapatillas en el puerto, que no quería llevar la tierra de Corrientes. Creó la escuela naval, el colegio militar, sembró de escuelas el país. Eso no vale más. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Y para cerrar nuestro programa del día de hoy, nos vamos a referir a un tema que no merece discusión. ¿Prensa libre o prensa duradora? Los gobiernos, desde tiempo atrás, Macri incluido, prefieren, sin estar en contra de una prensa libre que exponga sus pensamientos libremente, prefieren los gobiernos una prensa duradora. Entonces, apoyan a esa prensa duradora, que por ahí hace algún comentario como para cubrirse. Está mal. Debe haber una equivalencia. Hay que permitir a los opositores a los gobiernos, no me refiero a este, también, a los gobiernos a que merecen y deben fomentar las críticas. ¿Por qué digo fomentar las críticas? Porque de las críticas que se le hacen a un gobierno surgen o pueden surgir las soluciones exactas y ganar entonces la población. Estoy muy de acuerdo con que un programa de televisión que se repite en un diario local esté entrevistando a distintos dirigentes políticos. Hay algo que quiero destacar de estas reuniones publicadas el jueves 22 en el diario Litoral. Se lo entrevistó a Camau y sostuvo lo siguiente: que adhiero y agrego. Camau dijo que para ser candidato uno debe estar convencido del proyecto en el que quiere estar. Así es. Ahora,
Yo agrego, para ser candidato hay que saber qué es lo que se quiere hacer y exponerlo antes de la elección a la ciudadanía. Porque una cosa es ser candidato, que a todos nos gusta, y aquel que diga en una entrevista, no, yo no quiero, sino resulta que está mintiendo. Quiere ser candidato. Quiere ser candidato. Pero para ser candidato hay que conocer los problemas. O si no, seguimos a la deriva. Con una buena presencia o con una buena locución en estos micrófonos o en otros, no es suficiente para ser gobernador. El recorrer barrios donde hay gente semi-analfabeta, y vuelvo al programa, a los dichos anteriormente, o que no tiene la capacidad de discernir o de conocer los problemas, no es suficiente para ser gobernador, o no se debe ser gobernador. Hay que ser candidato a gobernador conociendo los problemas de la provincia y exponer los problemas y las soluciones a los gobernadores de provincia. En agosto vamos a elegir gobernador de la provincia. Entonces, tenemos que exigirle al gobernador o al candidato o al gobernador que pretende ser reelecto, con razón, no hay ninguna objeción. Pero queremos saber qué piensa el señor gobernador sobre el tema de la hidrovía. Pero en serio, que diga en media carilla o en una carilla qué piensa de la hidrovía. Hay quienes quieren que sea un organismo del Estado. Hay quienes creemos que no, que se debe licitar para poder obtener las maquinarias y las embarcaciones suficientes para poder realizar el dragado y el balizamiento del río. Conocemos la opinión del gobernador a nuestros reclamos y también de otros. Incluso creo que en una conversación con el representante de Corrientes, porque ¿sabía usted que Corrientes tiene un representante en una sociedad anónima que creó el Estado, donde las provincias tienen el 49% y Corrientes está representada? ¿Sabe ese representante qué piensa el gobierno de Corrientes sobre qué hay que hacer con la hidrovía? ¿O va a adherir directamente al proyecto oficial que tiene el 51% en esa sociedad y hay 3 ministerios que opinan? Hay quienes quieren, ciudadanos, que no se licite, y hay quienes creemos que hay que licitar. ¿Qué cree, señor gobernador Valdés? ¿Hay que licitar? ¿Hay que hacer una sociedad anónima? ¿No merecemos aquellos que lucimos canas porque nos criamos frente al río, y usted también en Ituzaingó, y estuvimos cerca de todo lo que es el tema de la hidrovía? Tenemos que explicarle a la gente, al ciudadano. Ese es un tema de campaña. Porque yo votaré a aquel que está en contra de hacer una sociedad del Estado. Recientemente leí la declaración de un dirigente sindical, pseudo sindical,
que habla de que hay contrabando por 30 millones de dólares en este sistema que tenemos ahora, que es una concesión. Si hay un contrabando, es responsabilidad de las policías aduaneras o de la Policía Federal o de la Prefectura Naval. No es responsabilidad de quienes están dragando y balizando para que puedan llegar barcos. A Corrientes ni a Barranqueras pueden llegar buques de ultramar, pero no porque esté prohibido. No está prohibido. En la época de Farrell, hablamos del año 44, se dictó un decreto que establecía que el cabotaje nacional es para los buques nacionales. ¿Y qué es el cabotaje nacional? El cabotaje entre Corrientes y Santa Fe, con productos que trasladan de un lado a otro. De Paraná a Barranqueras o viceversa, o de Iguazú a Buenos Aires. Ese es cabotaje nacional. ¿Y qué es el cabotaje internacional? El cabotaje internacional es el que se hace desde uno o dos puertos argentinos hacia el exterior. Será hasta China, Medio Oriente, Europa. Ese es el cabotaje internacional. Y no hay, desde Farrell, ninguna disposición, y están errados aquellos que sostienen lo contrario, no hay ninguna disposición que le prohíba a un buque de bandera extranjera, siempre que el calado le dé la oportunidad, que no se la dan el puerto de Corrientes ni el de Barranqueras, de cargar mercadería de exportación hasta un determinado nivel que será de 10 o 12 pies del calado de ese buque en época decreciente. Y después ir a Rosario y completar ese buque llevándolo a 15 o 20 pies. No hay ninguna disposición que prohíba eso. Siempre que esa mercadería que se cargó en Corrientes no se descarga en Rosario, en Santa Fe, porque eso sería cabotaje nacional, aun cuando la haga un buque extranjero. Entonces, quede bien en claro, está abierta la posibilidad de que un buque de nacionalidad extranjera cargue en 1, 2 o 3 puertos argentinos con mercadería que va a ser exportada, no con mercadería que va a ser consumida en el puerto argentino. Entonces, yo recuerdo un actual diputado nacional que celebró un cargamento de arroz que se hizo en un buque de ultramar en Concepción del Uruguay. El señor diputado nacional actual se debe acordar perfectamente, y está publicado, lo buscamos, pero no se encuentran las cosas que uno quiere. En la ignorancia o el desconocimiento, ese ministro del gobierno provincial y actual diputado nacional dijo que ese buque que cargó arroz en Concepción del Uruguay, estoy lejos del mapa en este momento, el Concepción del Uruguay, como lo dice, está en el río Uruguay, que ese que cargó una cierta tonelada, hasta ahí tenía capacidad y arroz suficiente, iba a bajar por el río Uruguay y que iba a subir por el río Paraná
para completar la carga en los puertos de Corrientes. Eso lo dijo un ministro del Poder Ejecutivo Provincial, actual diputado. Eso es imposible, por dos razones. Por una económica, que ese buque que está acá en el río Uruguay no va a dar toda la vuelta para ir a buscar otra carga, y otra es el calado. Por eso desde nuestro programa hemos insistido en que el dragado, y ahora parece que el gobierno lo va a sostener en esta reunión del Rosario que se hace a fin de mes, que el dragado debía realizarse hasta la confluencia. Es decir, acá frente a Paso de la Patria, donde el río Uruguay, el Paraguay y el Paraná se juntan. Pero también hay una cuestión. Hablamos de hidrovía Paraguay-Paraná y es un error, pero no porque se llame hidrovía, como sostienen algunos pseudo-nacionalistas, que eso es una expresión yanqui. Es la hidrovía Paraná la que se licita, desde confluencia hasta la desembocadura, por el canal de Indio. No te interviene en esta licitación el río Paraguay. Hay una organización, que es de los 5 países que están sobre la cuenca del río Paraguay-Paraná. Fíjese que Brasil se niega a que el tramo entre confluencia Paso de la Patria hasta Ituzaingó, que es nuestro Alto Paraná, sea llamado Alto Paraná. ¿Por qué? Porque de esa forma puede confundirse con el Alto Paraná de ellos, que está más allá de Foz de Iguazú. Y también no estamos de acuerdo. Esto no es ni el río Paraná, no es ni el río Mississippi, ni el río Sena, ni muchos ríos de Europa. ¿Por qué? Porque este es un río internacional que recorre varias aguas, y el Mississippi comienza y termina en Estados Unidos. Los otros también dentro de su jurisdicción. El Támesis en Inglaterra nace y muere. Este es un río internacional que, si fuera ahora un estado de guerra o de malas relaciones, Itaipú cierra las compuertas y el Alto Paraná y el Paraná se quedan sin agua. Y si a eso se agrega lo que se está haciendo o pensando o programando en el Alto Paraguay, en el río Paraguay, que son los dos afluentes, por eso se llama confluencia, el lugar de el Paraná acá frente a Paso de la Patria. Por eso se dice, quedaremos sin agua y a merced de los que están aguas arriba. Por eso cuidado. El líder de los camioneros, que está creando un conflicto con el Brasil. No nos sintamos los dueños. Antes la desembocadura de los ríos era esencial. Hoy es al revés, a raíz de los diques. Ahora también se habla de que se van a hacer 4 puertos en Corrientes. Y el otro día leí que un funcionario habló de esta parte de que había que dragar hasta Ituzaingó, que es lo que yo también sostengo, porque si en Ituzaingó vamos a hacer un gran puerto, tenemos que saber, para apoyarlo, qué mercadería, qué cargas va a sacar por ahí, cuánto va a costar llevar
por digo un ejemplo, toda la zona de Virasoro, llevar para arriba hasta Ituzaingó, después traerla por el río Paraná a Buenos Aires. No va a ser más barato traer desde de Gobernador Virasoro directamente a Buenos Aires. Todo eso hay que estudiar cuando se plantea un puerto. Se habla de, otra vez, lo leí hace 2 días o 1, se habla otra vez del puerto de Itaibaté y del puerto de Ituzaingó, pero eso es una locura, señores. Ese es un capricho de los gobernadores. Yo quiero que le expliquen, no a mí, que le expliquen a la ciudadanía qué van a cargar esos puertos. Porque ya tenemos el ejemplo de un puerto en La Plata, digamos, la gobernación de que fue candidato a presidente y hoy es embajador, un puerto que seguramente no va a tener ninguno de los puertos que hagamos nosotros, un puerto hermoso. Pero ¿saben qué? No cargó 1 kilo, porque no tiene agua, porque no está dragado lo suficiente. Entonces, todo es un complejo, porque no es solo lo que hace Moyano, y lo hace bien, de exigirles que los camioneros brasileros tengan su constancia de negativo del coronavirus, sino que también tenemos que tener en cuenta los otros aspectos de las diques y de los puertos que vamos a hacer. Yo le pido, no al señor gobernador, que está en un montón de cosas, al señor ministro de la Producción, a quien vamos a tratar de invitar a nuestro programa, o al ministro de Industria, que nos digan qué piensan sacar por los puertos de Ituzaingó y de Itaibaté. Yo recuerdo que en época de mi padre, el buque Ciudad de Goya, que cargaba 150 toneladas, se arrimaba a las zonas cercanas a Itaibaté, a la barranca, y ahí con las bolsas se cargaba el arroz. Pero son otras épocas. Y no se cargaba en Ituzaingó. Ituzaingó era el lugar donde los buques hacían noche para poder subir el Espiador, que era un buque, un remolcador que con con un cabo de acero ayudaba a pasar el salto de Apipeya a Ciretá. Y Shanghái y Ituzaingó, por las fiestas y por otras cosas, era el Shanghái, se llamaba el Shanghái correntino. Yo eso lo conozco bien. Nací en una empresa de navegación. Bien, ¿qué más podemos decir hoy? Queremos, reitero, que la prensa sea libre, que digan lo que quieran, a favor y en contra. Además, que los candidatos a gobernador o a intendente o a lo que sea nos dicen qué quieren hacer, no lo que hice, que escuelas y hospitales, y el otro que estuvo antes hizo mejor y el que estuvo antes estuvo peor. No dígame qué va a hacer mañana, el día después de que es gobernador. ¿El Corrientes tiene futuro? ¿Cuál es? Si me da el tiempo, voy a leer algo de Remetenkov, José Remetenkov. La pobreza no se soluciona con subsidios, sino con empleo, inversión y ahorro. Es una larga exposición y lo hemos tenido nosotros hace 20 años en nuestro programa, a Jorge Remetenkov.
que me llama la atención, será porque soy demasiado viejo o él demasiado joven, que es menor que yo. Mirá cómo son las cosas. En otra oportunidad vamos a tratar de comunicarnos con Jorge Remelnikov, con quien hicimos una amistad, para que nos explique un poco más esto que publica Infobae en una de sus ediciones. Bien, señores, no es fácil llenar 60 minutos una sola persona. Hemos invitado a varios. Todos dijeron, perfecto, ninguno vino. No importa. Nosotros seguiremos con ayuda estatal, sin ayuda estatal, sin que nos paguen las facturas. Seguiremos igual, libres, diciendo lo que pensamos. Y cuando no podamos más, plantaremos la bandera. No en balde, tengo canas de 88 años y no soy acusado de ningún caso de corrupción. Será hasta el próximo programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Stop.